reglas para la derivación. Digamos que K representa una constante mientras que U y V representan funciones. O por lo menos todo. K es una constante, U y V representan funciones. La derivada de una constante debe ser 0. La derivada de K por U. K es una constante que multiplica a una función. Entonces, aquí la derivación sería mantener la constante, es decir, la constante se queda multiplicando a la derivada de la función. Si tengo una suma o resta de funciones, la derivada de esa suma o diferencia simplemente sería la suma o diferencia de sus derivadas. La derivación de un producto. Si vamos a derivar un producto, esto podría ser derivada de la primera función por la segunda y luego alternamos la idea. Es decir, bueno, le vamos a sumar ahora U, pero por la derivada de la segunda función. ¿Está bien? Y en el caso de un cociente, la derivada del cociente sería derivada de la primera función por la segunda. En vez de sumar se resta con la primera función multiplicando a la derivada de la segunda. Y todo sobre la segunda función al cuadrado. Estos son reglas nada más, ¿está bien? No son fórmulas. De seguro que cuando empecemos a derivar aquí vamos a hacer uso y vamos a comentar la propiedad que tal vez sin querer queriendo has utilizado. A ver, la derivada de una función polinómica, eso ya lo habíamos visto más o menos, ¿no? En la última clase cuando llegamos a esta idea. Cuando i es x a la n, la derivada de i, ¿a qué sería igual? N por x. ¿Recuerdas que esto lo sacamos por la idea inductiva, no? Bueno, recreamos esa idea, mejor dicho. ¿Qué diferencia tenemos entre esta expresión y la que tenemos allá? Bueno, bien. Claro. En lo que observamos es nx, bueno, ya es u a la n menos 1, solamente hay un agregado adicional. Se entiende que aquí x es una variable, mientras que allá se entiende que u es una función, y como función podría ser algo desde lo más simple hasta lo más complejo. Esto lo dejamos para el final. Comencemos, por ejemplo, cuando tú derivas x a la quinta, simplemente seguir esta idea, que es, esto de aquí viene a ser el caso particular de esta figura. Ya, esta derivación sería, esta derivación sería Serrano. Ahora Parkinson. Menos 2x sobre x al cuadrado. Lo mejor que podríamos hacer es pasar esto a un formato de exponentes. Y sería x a la menos 2. Derívalo. ¿Qué sucede? Menos 2. No me digas x a la menos 1. Menos 3. Supone que baja y esto disminuye en 1. Y entonces ahora esto sería menos 2. Eso sí que queremos quedar de otra manera. ¿Qué tal? Si el i es raíz cúbica de x, habría que colocarlo en formato de x a la 1/3. Si derivas 1/3, x al menos 2/3. Se supone que hay que restarle 1, ¿sí o no? Y bueno, igualito, si desea usted
Raíz de 3, raíz cúbica del x al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Doctor. A ver, este ejercicio de seguro que ya va a empezar a utilizar esto. A ver, por ejemplo, ¿cómo vamos a derivar acá? Tenemos un término, 2, 3, 4 términos. Según me indica, la derivación de esas sumas o restas implica solamente que derives cada término. Si revisas un libro te empieza a colocar derivada de, más derivada de, más derivada de. Creo que entendemos que hay que derivar cada término, nada más. ¿Podemos derivar esa función? Esta constante está multiplicando, por lo tanto se va a quedar multiplicando a la derivada de la función. Me refiero a esta parte. Así que 3 multiplica, se cancela, ¿sí o no? Quedaría un x cuadrado más 8x menos 7. Y la derivada de la constante, 0. Listo. Ya está. Lo que has hecho implica haber utilizado unas 2 o 3 propiedades de aquí. Como reglas, ¿no?, del proceso, ¿no? Ahora, sabemos que la derivada de seno, ¿cuál debe ser? Coseno. Su forma elemental es coseno. Entonces ya me he atrevido acá a colocar un producto de un polinomio con la trigonometría. Si tengo un producto, ¿cómo voy a derivar el producto? Para derivar esto sería derivar la primera función por la segunda, para la primera y derivas la segunda. Bueno, creo que la derivada de x sería 1, ¿cierto? Me quedaría seno de x y acá me quedaría x por 12. Listo. En el siguiente presentamos un cociente. Para derivar un cociente, ¿qué vas a hacer? Seguir ese procedimiento. Muy similar al numerador, ¿no? Solamente que en vez de suma se resta. Si este es Q y este es V, esta derivación sería derivada de x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 menos, ahora sería x cuadrado menos 1 por la derivación del x cuadrado más 1, y todo esto sobre x cuadrado más 1 al. Entonces, a ver, esta derivación aquí es igual. Esta derivación debe ser 2x. 2x por, y acá debe ser, también sería 2x, ¿no? Se supone que ahí ya has hallado la derivada, pero el resto pasaría por una reducción de términos quizás, ¿no? Podría factorizar 2x. Si factorizo 2x, quedaría x cuadrado más 1, que es menos x cuadrado más 1 sobre el denominador que permanece igual. Y entonces eso sería, en la reducción, sería 4x sobre, ¿no? Listo. Un ratito. Yo lo entiendo, pero muchachos, hagan un poco de causa común, de causa común y espérense unos minutos, porque la función del cociente es solamente agarrar la línea del proceso, ¿está bien? O sea, derivada de la primera función por la segunda, y luego la primera por la derivada de la segunda sobre
esa segunda función al cuadrado. Aquí, si vas a derivar x cubo más 8 a la cuarta, bueno, tú me podrías decir que podemos desarrollar el binomio a la cuarta, ¿no? El binomio de Newton. Sensei lo piensa. Sí, podría ser, pero si alguna vez que tienes todos los términos, que van a ser algo de 5, sería una función como esta de aquí, y lo derivas, que serían elementales, ¿sí? Además, ¿recuerdas cómo hacer acá? ¿Recuerdas el triángulo? ¿Qué? Estos vienen a ser los coeficientes y este primer factor va a estar a la cuarta, ¿cierto? Luego él disminuye en uno su exponente mientras que el otro empieza a emerger con el exponente. ¿Sí? K. Mira, a ver. K. Ya. El coeficiente para el primer término sería 1. El x cubo tiene que quedar a la cuarta, ¿sí o no? Ya. Luego de eso, en el proceso, no hablo de los coeficientes, el x cubo quedará al cubo. Luego quedará como un simple mortal y por último desaparece. Ya no tiene presencia. En cambio, ¿qué le sucede al 8? El 8 no existe aquí, ¿cierto? ¿Aquí qué va a existir? Bueno, el coeficiente es 4, aparece 8. Siguiente coeficiente, 6. Y 8 ahora ya va al... Bueno, y esto sería numérico, no va a afectar mucho. ¿Y luego qué vas a hacer? Derivar solamente, ¿cierto? Ya bueno, pero igual, tampoco te iba a poner a la cuarta. Bueno, tú me puedes decir, sí, pero puedo poner 41 coeficientes, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro, profe. Se acaba el examen. Se termina el examen, inclusive. Una pregunta, ¿no? 4 puntos. Y ese que no termina. Ya, bueno. A ver. Mira, acá vamos a esforzarnos un poco más. A ver, señores, ¿qué pasaría si tengo que derivar eso? Mira, para mi gusto, la regla de la cadena es algo que vemos todavía una semana posterior. Sin embargo, la regla de la cadena ya deberíamos comentarlo aquí. Se supone que si esto fuera solamente un x elevado a cierto exponente, se podría derivar, ¿no? O si no fuera x, fuera z. Entonces yo podría decir que y sería z a la 40, mientras que z tendría que ser x cubo más 1. Estamos haciendo un cambio de variable en cierto modo. Si derivas acá, vamos a derivar y con respecto a z. Al derivar sería 40z o z es variable básica, es como un x. ¿Está bien? No estamos diciendo que z sea una función. Ahora, aquí podríamos derivar z respecto a x, ¿sí o no? Z depende de x y eso sería 3x al cuadrado. Ahora, solamente por curiosidad, se me ocurre pensar, ¿y qué pasaría si multiplicamos estas expresiones? Que en el fondo son fracciones, ¿sí o no? La derivada es un cociente de diferenciales, una fracción. ¿Qué sucede si multiplicamos estos dos como fracciones? ¿Se va? Quedaría derivada de y respecto a x. O sea, estamos haciendo tal vez un artificio de modo que la derivada de y respecto a x sería equivalente al producto de estos dos. Derivada de y respecto a x sería entonces 40 z a la 39 por 3x cuadrado. Pero al ser una derivación respecto a x, bueno, no tiene sentido que aparezca z.
Y esto sería de x cubo más 8 por 3x cuadrado. Bueno, luego puedes reducir coeficientes. Ahora, pero tú eres muy observador. Y entonces te estarías dando cuenta de algo. ¿De qué? Mientras que abrimos la puerta. La idea de curioso este desarrollo. A ver. Oye, me olvidé qué ejercicio era. Cualquiera. Si vemos el ejercicio original y si por un instante vamos a traer esta fórmula, claro, acá. Cuando tenemos u a la n, nos dice la derivada de y sería n por u a la n menos 1 por la derivación de u. ¿Está bien? Tú dirías, ¿qué dirías? Eso mismo. ¿Cómo que no nada? No nada, interesante. ¿Cómo lo mismo? ¿Qué cumple con esa forma? Vas a derivar como si fuera uno solo el cubo más 8. Baja el 40 y O sea, si yo tengo el x cubo más 8 elevado a la 40, prácticamente su derivación sería 40 a la 39 por la derivación que sería. Y entonces la crítica, como siempre, pues dinos algo más directo, ¿no? ¿Para qué nos estás tonteando con todo esto? Pero ese tonteo no es tonteo. Se supone que para que tú puedas haber llegado a esta fórmula, es la regla de la cadena la que nos va a explicar eso. Ahora, que acá no se hace necesario, es evidente, porque si aplicamos en forma directa, es mucho más sencillo, ¿no? Se agiliza. Pero para otras funciones sí lo vas a requerir. La idea de regla de la cadena, ¿está bien? Bien, entonces en ese supuesto nos había faltado el ejercicio 8, que no recuerdo cuál era, pero tendrá que ser algo así. El exponente es lo de menos. Dime, ¿cómo quedaría su derivación? ¿Cómo queda el pulmón también? 20. Es la última. 20 la 19 Multiplicado por 2x menos 3, que representa la derivación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, entonces, por ahora tenemos la referencia que podemos hacerlo así, en forma directa, pero la justificación está en la regla de cadena. Si desea anotar mejor, luego avanzamos con. Pero las exponenciales son un tanto curiosas. ¿Por qué? Tanto su derivada como su integral siempre va a apuntar a la misma función. Es como el caso de ustedes. O sea, da igual la primera práctica que la tercera práctica, ¿cierto? Todo va a estar apuntando a un solo resultado. El mismo. ¿Qué tal, Lira? Adelante. Desarrolla el próximo. Laura, si quieres. Ponga segundo. Déjala bien. A ver, ahora sí, podemos empezar esta parte. Una recomendación: si usted quiere aprender a derivar y a integrar, el libro de Moisés Lázaro
Él tiene cálculo integral, el libro amarillo, está algo de 7 soles, creo. Sí, ese es Lázaro. O sea, te va llevando desde el level down. Sí, o sea, empieza así como este ejercicio y poco a poco va ampliando. Pero, o sea, solamente lo que él tiene es el cálculo diferencial y, o sea, el cálculo integral, ¿entiendes? Pero solamente es procesos de derivación o de integración. Quizás no tiene ahí mucho lo que es aplicaciones de la derivada, de la integral. Para eso de repente otro libro completo, porque revisa el de Venero y de seguro que algunos se pierden en algunos ejercicios. No llegas a entender porque él abrevia un poco el proceso. Ya le he dicho a Venero ya. Sí, Venero trabaja bacán. Ya se fue ya. Sí, dijo, no, ya me voy, ya llegaste tú, me voy. Ya, güey. Ya. No, Vive la vida. está lúcido todavía. Lo ve como lo ve Entonces, si quieres revisar algo de límites o de repente recomendar a alguien, Un caicho. sí, muy pronto va a salir la edición. Este de acá. Sí. Eso es para la parte de límites. Sí, este es autor, no es editor, no me acuerdo de él. Sí, en la época en que estudiaba yo, supongo que todavía. ¡Dale, buenas noches! Lo mínimo que nos merecemos todos es un saludo. Por favor, sí, o yo no sé, presumo que ustedes llegan así a sus oficinas a trabajar y su jefe está por ahí, ¿qué importa? Por favor, no creo, ¿no? Me resisto a creer eso. A ver, no, en mi tiempo, mírate. Oh, ¿qué es eso? Yo estudiaba, bueno, yo estudiaba dos carreras en paralelo. En la noche estudiaba en San Marcos, en la mañana en la Villarreal. En la noche, o sea, estudiaba, toda la gente tendría casi 30 para arriba, ¿no? Y el único cachorro era un chico que tenía 19 y yo que tenía 16. Ya. Yo entraba a los 16 en la universidad, he terminado a los 21. ¿En serio? Y había un profesor que nos enseñaba investigación, un veterano ya. Cuando él entraba, él le dijo al delegado, el delegado era, imagínate, era que había estudiado ingeniería metalúrgica. Entonces, cuando llegó a la clase, el profesor, todos estamos a mí me votó porque me dijo, usted que hace actuaciones en mi clase. Y los demás dijeron, no, él estudia con nosotros. Cerró la puerta y alguien se fue. Plantó la clase, él se fue. Te dije. Así. Sabes muy bien. ¿Quién no trajo? Nadie. A la siguiente clase, todos o'clock. Sin retraso. Todos, inclusive el delegado y la gente mayor, le teníamos algo de pánico, ¿no? Pero después de 10 años, o sea, llegué a trabar amistad con él, o sea, era una persona muy ilustrada. Imagínate que él hacía libros, pero no como nosotros que de repente chapamos algo de un lado y vamos pegando. Él me decía, un favor, necesito tal tema. Sí, pero he encontrado varios manuscritos de 100 hojas. Sí, imprimo, pero hojas. Abrió su armario y me dijo, ahí hay paquetes de hojas. Y él imprimía y él lo leía. Después de eso recién empezaba a hacer sus ediciones de texto. Pero sí tenía un carácter especial. O sea, para hacer eso, imagínate, tenía un minuto más, ¿eh? O sea, cero. Y eso que te quede claro, para la derivada y para la integral,
siempre vamos a depender de la misma función, solamente por una exageración. La integral de e a la u es e a la u. Ahora, el problema ya está en quién será u, pues, ¿no? Pero básicamente la exponencial tiene esa cualidad. Derivado, ¿no? En derivación o integración apunta a la misma función. Si derivas e a la x, ¿qué vas a obtener? E a la x. Básico, ¿cierto? Pero si derivamos e a la 3x, La 3x por 3. aquí tenemos el agregado, ¿cierto? Es e a la u, pero por la derivación de u. Recuerda que u puede ser una función. Entonces, al derivar 3x, solamente para hacer teatro acá, esto quedaría como 3. Quizás para el siguiente ejercicio ya no necesitemos hacer esto, ¿cierto? Si derivo esta función, ¿qué voy a obtener? 4. A ver, e a la 4x se va a repetir, ¿cierto? Al derivar 4x me quedaría 4. Me va a quedar aquí e a la menos 4x. Al derivar esto sería menos 4. Ya está. A ver, en esta derivación, canta. E a la 4x. 1, ¿cierto? Porque al derivar sería 4 y por un cuarto la unidad. Más 3. E a la menos 3x y su derivación es menos 3. Por menos, listo. ¿Sencillo? ¿Ceballos? Ahora, e a la seno de x. Esto es u por si acaso, ¿está bien? Entonces la derivada sería e a la seno de x. Por, a ver, solamente para ilustrar, por la derivación de u, ¿sí o no? Y esa derivada sería Seno. coseno. O sea, esto sería e a la seno de x, nada más. Aquí, x por e a la 2x. Bueno, acá lo que tienes es un producto. Entonces, estamos sujetos primero a la regla de producto. La derivación de la función sería derivada de x x por la derivación de... Esta derivación sería 1. Ahí me va a quedar solamente e a la 2x. Acá sería e por 2. Ya, bueno, si le quieres dar algo de orden, creo que e a la 2x es factor común, ¿sí o no? Vamos a escribir un poquito más acá. E a la 2x sería como un factor común y aquí me quedaría 1 más 2x. Ya de repente queda mejor, se ve mejor nada más. Listo. Ahí queda. ¿Se entiende más o menos? El exponencial. ¿Sí? Pero entonces, a ver, tú dime ahora, aquí, a ver, Verona, ¿cierto? ¿Verona? A ver, Verona, indíqueme usted cuál sería la derivación de esa función. Verona, o hay varios Verona, creo. E a la x cuadrado más 2x, ¿cierto? Mira, lo que hacemos de primera intención es copiar, sí, sin agraviar por si acaso, es copiar la misma función, ¿cierto?
¿Y luego qué vamos a hacer, Carguamaca? ¿Qué derivamos? El exponente. ¿Cuál sería la derivada? Carguamaca. A 2x más 2 nada más, ¿cierto? Ya el e ya está. Ya. Que has entendido cuando tu rostro me dice de que todavía no me entiendes. Porque eres falso. Por favor, seamos sinceros. No dijo que sí era una función igual. Sí. Por eso sea. A ver, se supone que todo esto es U, ¿cierto? Es la misma función por la derivación del exponente. Y eso es 2x más 2. Sí. ¿Está bien? No, me refiero a que no se queda. O en todo caso, si les causo miedo, por favor, digan. Pero hablen. O sea, necesito saber si me estás entendiendo. Esto es básico. Tu próximo curso ya te he dicho cómo va a ser. Hipotéticamente hablando, si es que accedemos. ¿Qué así va a ser? A ver, ya que insiste, señor amigo Ceballos. Si vamos a derivar e a la seno de x más coseno de x. Pero mira, entiéndeme esto. Lo primero que vas a hacer es copiar lo mismo. En el caso del exponencial. Por ahí. Es e a la seno más coseno, ¿cierto? Copia y pega nada más. Luego de eso, mira, de repente se hace oportuno mejor escribirlo porque de repente lo estamos colocando muy directo y alguien no termina de entender. Es e a la seno más coseno por la derivación de este exponente, ¿sí o no? El exponente puede ser una función, hay que derivar. Derivada de seno es coseno y la derivada del coseno menos seno. Uy, gas. Ya vas a llegar a mi edad también. Te faltan pocos años, ¿no? Te faltan 3 décadas. Pero ¿crees en la relatividad del tiempo? Ya. Bien. ¿Más o menos? Ya, ahora sí, supongo, ¿no? Ya. Ahora, un caso particular porque todo lo hemos abordado con E, ¿cierto? La base E. Pero la base podría ser un número, 2, un medio, 3. ¿Qué sucede cuando es A a la U? Lo mismo. A a la U por la derivada de U, hasta ahí es igual. Y este es un agregado de coeficientes por el logaritmo natural de A. O sea que si yo tengo 2 elevado a x cuadrado menos 5x más 3, la derivación sería preguntas, vamos escribiéndolo mejor, por la derivación de todo esto por el logaritmo natural de nada más. Y esta derivación sería 2x menos 5. 2x menos 5, ¿no? Nada extraordinario respecto a lo que ya hemos visto, solamente es un agregado. Hasta ahí estamos viendo fórmula de derivación para dos tipos de funciones, la exponencial y la polinómica. Ahora veamos otra función, la función logaritmo. Comencemos con la función logaritmo natural.
La derivada de una función logaritmo de u. La derivación debe ser derivada de u, derivada de la función sobre la función. Así que si yo quiero derivar logaritmo de x, tendría que ser acá derivada de x, y eso sería 1 sobre x, nada más. Si quiero derivar logaritmo de 2x, Derivada de 2x. derivación del 2x sobre 2x. 2 sobre 2x. ¿Qué crees que quedaría si digo logaritmo de 3x? En su derivación, claro. Igual, ¿Igual? ¿Qué es igual? 1 sobre x. Ah, 1 sobre x. 1 sobre 3x. También te va a quedar 1 sobre x. Entonces tú me vas a decir que todas las derivadas apuntan a 1 sobre x. No, es el modelo de la función, una función lineal. A ver, logaritmo de x cuadrado. Derivación del x cuadrado 2 sobre x. Si vamos a derivar x cuadrado más 2, perdón, logaritmo de x cuadrado más 2, deriva la función. 2x. Ya, si lo podemos hacer en directo. Derivada de la función 2x sobre X cuadrado más 2. iba a escribir en romano. Ahora, logaritmo de seno de x. Vamos despacio. Derivación de seno sobre seno de x. Coseno de x. Cotangente. Entonces acá mira, como jugando tenemos algo. La derivada de esta función es cotangente, ¿sí o no? Ya te he dicho, para el próximo curso, cuando aborden las integrales, ¿qué va a suceder? La integral es como la antiderivada, ¿no? Entonces, la integral de una cotangente nos llevará al logaritmo del seno de x. Ahora, logaritmo de todo esto. ¿Has leído tradiciones peruanas? Sí, hay una, bueno, son como 300, pero hay uno que se llama Al pie de la letra. ¿Lo has leído? Entonces, hay cosas que, si bien es cierto, alguien le indica el cómo, pues no todos vamos a seguir al pie de la letra, ¿sí? Porque si para esta función tú aplicarías la idea de derivada de la función sobre la función, entonces sería de repente más tedioso. No digo de que no puedas llegar a la respuesta, ¿está bien? Pero aquí, si tenemos logaritmos, ¿tú recuerdas propiedades de logaritmos? A ver, logaritmo de un producto, la suma de logaritmos, ¿sí o no? Logaritmo de A por B. Y si tuviéramos logaritmo de un cociente, la resta. Y si tuviéramos logaritmo de A a la B, recuerda, inclusive esto ya lo hemos comentado, porque en el tema dominio por ahí me acuerdo que más o menos lo indicamos. Me basta generalmente esas tres propiedades. A ver, ¿de qué me serviría? Acá tengo un producto, ¿sí o no? O sea que I sería logaritmo de x menos 3 a la cuarta
propiedad, voy a pasar a multiplicar 4. Logaritmo de x menos 3. 3 logaritmo de x menos 2. Bueno, y ahora si queremos derivar, cuando una constante multiplica, se queda multiplicando, ¿sí o no? Solamente tengo que derivar el logaritmo. Y la derivación del logaritmo, ¿qué me indica? Derivada de la función sobre la función. La derivación del x menos 3 sería 1. Pero claro, por 4 podría quedar así. Aquí quedaría sobre x menos 2 y va a quedar derivación 1 y por 3. Claro, o sea, imagínate que yo hubiera planteado derivación de todo esto sobre la función. Por ahí de repente podrías hacer simplificaciones, pero tendrías que estar recordando teoría de exponentes o alguna otra propiedad, no lo sé, para poder simplificar. Pero desde ya el producto sería derivar la primera función por la segunda más. Entonces puedes utilizar propiedades, ¿no?, extra fuera de la derivación en el caso del logaritmo. Vamos a ver. Recta tangente. Cuando iniciamos la idea de la derivada, por ahí dejamos varias ideas sueltas. Uno sobre la teoría de errores, otro sobre la aproximación a la recta tangente. Si una derivada viene a ser, ¿no?, la idea es hallar aquí la pendiente de la curva, pero como no podemos hacerlo, tratamos de aproximarlo entre todos puntos, pero nos parece muy extenso hasta que, aproximando este punto hacia el otro punto, llamémosle A, aquí tendríamos la famosa recta tangente, donde la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la derivada de la función puede ser una función. Acá estamos viendo que las derivadas son funciones. Ah, sí, pues. Pero es la función o lo que fuera, ¿no?, la derivada calculado en este punto, en el x sub 0. La pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función evaluado en el punto x sub 0. Bueno, de coordenadas x sub 0 y y sub 0. La ecuación de una recta cualquiera es, en su forma punto pendiente. Tú, para determinar la ecuación de una recta, necesitas dos puntos o el punto pendiente. Entonces, de la ecuación y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, la ecuación de cualquier recta. Pero si vamos a ir hablando de la ecuación de la recta tangente, entonces diríamos que y menos y sub 0 tendría que ser igual la derivada de la función evaluado en el punto x sub 0 por x menos x sub 0. Ecuación para la recta tangente. Pero así como hay una recta tangente, también tendríamos una recta normal, perpendicular, ¿sí? Y entonces, la ecuación de la recta normal, ¿cómo sería? Sería y menos y sub 0 igual a menos 1 sobre el valor de la derivada. El resto no cambia. ¿Y por qué menos 1 sobre? Recuerda que cuando tienes dos rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes sería menos.
¿Eso qué implica? Que si una pendiente vale 3/4, la otra debe ser menos 4 tercios. tercios. O sea, debe ser el valor inverso y opuesto. ¿Está bien? Inverso y opuesto. Entonces por eso acá sería el inverso numérico y le antepongo el menos porque le haría cambiar de signo. No quiere decir que siempre me vaya a salir negativo. Bien, entonces ya tenemos cómo hallar ecuaciones de rectas tangentes. Ya, está ahí nomás, lo dejamos ahí.